Compañeros, profesor, espero que estén teniendo un excelente día. Nosotros somos del equipo 3, que está conformado por mis compañeros Diana Laura Marín, José Manuel Ramírez, Raúl Popocayo Giovanni, Mónica Vázquez y un servidor, Osvaldo González. Se han preguntado cómo se conforma el sistema jurídico español. Es en lo que nos vamos a enfocar en este tema, de cómo pasó de ser una monarquía a una monarquía parlamentaria, qué cambios tuvo que hacer dentro de su constitución, qué ideas innovadoras trajo y cómo se estructura el país en forma económica y de gobierno para que siga funcionando en nuestros tiempos. ¿Cómo nació? Si bien es cierto, este derecho español proviene de lineamientos del derecho romano en la Edad Media. Es decir, a lo largo de la historia y a lo largo de su origen, su sistema jurídico que España fue adaptando fue este derecho romano. Es decir, este sistema jurídico se le incluye lo que se le conoce como un sistema jurídico continental europeo. Y en esa tesitura se habla de dos grandes grupos, que era el sistema jurídico anglosajón y el derecho continental. Al referirnos del derecho castellano, sería equivocado decir que se aplicó tal cual en cada uno de los casos, pues fue de acuerdo a las necesidades del contexto, a las necesidades de la población y a todos los países que España iba conquistando, se le fueron adecuando a cada tierra conquistada se iba haciendo una adecuación de, de estas normativas. Tenemos que un antecedente muy importante fue el ordenamiento de Alcalá. Este ordenamiento de Alcalá era un cúmulo o una adecuación de 58 leyes que incluían derechos muy novedosos para aquellos tiempos, como la libertad en la forma de contratación, nos hablaba un poco de las herencias, nos hablaba un poco de las sucesiones, y en ese orden de ideas, esta era lo que se aplicaba en aquel tiempo. Cuando se requería una forma de interpretación o que había este choque al momento de interpretar la norma, era el rey, el monarca era el que se le encomendaba esta interpretación. Como sabemos, España siempre ha sido, bueno, actualmente ya no, pero desde aquellos tiempos era una monarquía. Y entonces España surge de esta manera, ¿no? Surge su sistema jurídico, surge de estos acontecimientos y más que nada el derecho español fue una adecuación de muchas normativas, fue una adecuación de muchas leyes, fue una adecuación de cada una de las necesidades que tenían las personas, que tenía la sociedad en aquellos tiempos. Cada tierra que conquistaban se adecuaba a cada una de las necesidades de ese territorio, porque no era lo mismo, o sea, todo variaba en el contexto, en las condiciones que estaba y en las necesidades, sobre todo, que tenían estas personas. Y como podemos observar, un antecedente que vino a disparar o que vino a marcar este derecho español, pues fue el descubrimiento de América, ¿no? En este descubrimiento de América fue el derecho el que surgió al tener esta conquista de América. Ahora bien, ¿a qué se orienta y para qué nació? Si bien es cierto, como lo mencioné hace unos minutos, el sistema jurídico español se hablan de dos grandes figuras, que era el sistema jurídico anglosajón y el derecho continental. Si bien es cierto, la final de ambos es la misma, esto es crear, aplicar normas que regulen la convivencia de personas y en su caso dar una oportuna solución a los conflictos. Esa era la, la finalidad de estas normas, dar solución a los conflictos que se suscitaban en estos tiempos. Sin embargo, todo esto pues, iba variando, como ya lo mencioné antes, conforme al contexto, a lo que estaba pasando en ese momento, al contexto social. Y entonces cada sociedad adoptaba criterios, adoptaba mecanismos propios, algunos se entendían como adecuados, a otros no. Y entonces ahí era donde empezaba este conflicto al no saber qué responder o no saber cómo resolver de acuerdo a
a una costumbre que tenía el territorio donde estaban. No sabían, si bien es cierto, tenían la norma, pero sin embargo no se podía aplicar porque tenía que atender al contexto que estaba en ese tiempo. Entonces, si bien es cierto que el sistema español responde a las características del llamado modelo continental, en el que se existía la primacía de la ley y del derecho escrito, ¿no? Entonces, dentro de este sistema se adoptaban las siguientes fuentes, como lo era la ley, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia que venía a complementar este ordenamiento jurídico. Era la interpretación que le daban estos juristas a la hora de aplicar el derecho. Ahora bien, ya hablamos un poquito de esta parte y mi compañera Diana Laura les va a hablar un poquito de los antecedentes, cómo fue evolucionando estas constituciones y cómo fue a lo largo de la historia transformándose hasta lo que hoy conocemos como la Constitución española. Adelante, compañera. Como antecedente podemos encontrar el Estatuto de Bayona de 1808. Si bien es un antecedente, este nunca dejó de ser una carta otorgada por Napoleón, el cual lleva el sello napoleónico. La Constitución de Cádiz, también conocida como la Pepa, es considerada la primera constitución propiamente española. Esta se aprobó en el marco de la Guerra de Independencia de 1808 a 1814, siendo esta la respuesta del pueblo español a las intervenciones napoleónicas. Esta enlazaba leyes tradicionales de la monarquía española, pero al mismo tiempo incorporaba principios de liberalismo democrático, tales como la soberanía nacional y la separación de poderes. La soberanía, el poder pleno supremo del Estado, que le correspondían anteriormente al rey, pasaba a ser de la nación. En 1834 surge el Estatuto Real ante la muerte del rey el 29 de septiembre de 1833 y el 3 de octubre se hizo público su testamento, en donde él nombraba a su viuda María Cristina de Borbón gobernadora del reino durante la minoría de edad de su hija Isabel II. El Estatuto Real fue una carta otorgada flexible, breve pero incompleta, de solo 50 artículos, donde regulaba la organización de las cortes, sus funciones y sus relaciones con el rey, y este no contenía ninguna declaración de derechos fundamentales del ciudadano. Los puntos a destacar son la soberanía compartida entre las cortes y el rey, y se reconoce la existencia del Consejo de Ministros y la compatibilidad entre el cargo de ministro y de parlamento. Después de dicho estatuto surge la Constitución de 1837, la cual fue fruto de la crisis del antes mencionado. Esta constitución fue obra de los progresistas, pero esta se trataba de un texto conciliador, donde aceptaba ciertos puntos del partido moderado, los cuales era la incorporación de la Cámara Alta, la división de poderes, que estableció la Constitución de Cádiz. Sin embargo, esta no logró que el pueblo español superara sus diferencias. No se eligió una corte ordinaria para reformar la Constitución de 1837, donde la mayoría eran parte del gobierno, lo que dio el resultado de un texto doctrinario, no siendo fruto de la soberanía nacional. Esto vino a cambiar la forma tradicional de la soberanía con la corte y el rey. Entonces se pretendía que fuera un instrumento regio moderador y no solo el dominio de la corona. Otro cambio importante dentro de esta reforma fue cambiar el principio hereditario por la abolición de los mayorazgos. Se cambió por un senado de nombramiento real, vitalicio y solo para determinar a las personas con una renta. El proyecto constitucional de 1852 comenzó tras la Revolución de 1848 por el conservador Bravo Morillo. Durante la década moderadora, elaborando un proyecto constitucional cuyo objetivo era volver a una narrativa absolutista, más propia del régimen antiguo o del Estado Real de 1874. Pero fue
tal oposición a dicho texto que nunca prosperó. Ahora hablaremos de la Constitución no promulgada de 1856. Esta Constitución se le conoció como la no nata, ya que nunca llegó a ser promulgada, a causa de un golpe contrarrevolucionario del general Leopoldo O'Donnell. Reafirmaba el principio de la soberanía nacional, reconocía ampliamente los derechos políticos y establecía un procedimiento bastante tedioso de reformas, que posteriormente fue seguido por constituciones promulgadas con posterioridad. Ahora se hablará sobre la actual Constitución de 1978, que establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El sistema jurídico español se sustenta en la unidad de la nación recogida en la Constitución. En ella se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las distintas nacionalidades y regiones, así como la solidaridad entre ellas. Esta Constitución de 1978 va a ser la norma suprema en España, donde se establecen principios que rigen a la nación, los derechos y los deberes de los ciudadanos, sobre los tres poderes del Estado y lo relativo a la corona, la organización territorial del Estado, la economía y hacienda del país, el Tribunal Constitucional y la reforma de la propia Constitución. También establece la organización institucional y encabeza el sistema legal. Nos menciona el artículo 9 en fracción tercera que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad y la interdicción en la arbitrariedad de los poderes públicos. Ahora explicaremos una solución constitucional del país de España. En principio era un estado monárquico regido por la corona y tener el control de todo. Tras la creación de la Constitución y sus diversas reformas, ahora se garantiza la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes que conforman a un orden económico, social y justo de este país. Hola compañeros, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Vázquez y yo les voy a hablar acerca de la estructura económica de España. Para comenzar, es importante mencionar que la economía española es considerada la de un país desarrollado, gracias a sus servicios y las industrias, ya que son las que más contribuyen al Producto Interno Bruto. Recordemos que el Producto Interno Bruto o Producto Interno es la medida estándar del valor agregado creado mediante la producción de bienes y servicios en un país durante un periodo determinado. Dentro de su estructura económica, las más importables y destacables son la agricultura y la pesca, la industria, la construcción y los servicios. En la agricultura, los productos que más destacan son las uvas y las aceitunas, ya que son utilizados para la producción de vinos y aceite de oliva. Asimismo, otro de los sectores importantes dentro de esta economía es la pesca, siendo la flota pesquera española una de las mayores del mundo. Las principales industrias son la maquinaria, los automóviles, industria naval, electrónica, metales, farmacéutica, productos químicos, textiles y la confección, incluido el calzado, y los alimentos y bebidas. Dentro de la economía y su construcción, podemos mencionar que este último, es decir, la construcción, es un instrumento de gran relevancia en la política económica, siendo muy reconocida su contribución para acelerar el crecimiento, crear empleos y convertirse en un pilar simultáneo del consumo. Dentro de las constructoras más importantes está la Acciona, ACC, Ferrovial, Grupo Empresarial San José, SACIR, FCC y OHLA. Por otro lado, y para concluir este tema, hablaré al respecto de los servicios. El sector servicio terciario es el más importante en la economía de España, es la mayor actividad económica del país y el que más trabajos genera. Asimismo, este sector está compuesto de servicios de educación y salud, gobierno, telecomunicaciones, transporte, entretenimiento, seguros, turismo, comercio. Asimismo, sobresalen en las telecomunicaciones las bancas como BBVA y Santander, las ventas al por menor de moda
Inditex, seguros, hotelería y turismo. Otro punto importante de mencionar es que España es el cuarto destino turístico a nivel mundial y recibe más de 53 millones de visitas al año. Gracias a esto, el turismo empresarial crece un 10% al Producto Interno Bruto total del país. Muchas gracias. Formas de gobierno. De acuerdo al artículo 1 constitucional de España, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Esto quiere decir que desaparecen los poderes del rey. El Parlamento se constituye como el centro de vida política democrática. El rey realiza funciones de jefe de Estado, pero bajo el control de los poderes legislativo, que sería el Parlamento, y del ejecutivo, que sería el gobierno. El poder se divide en 4. El primero es el rey, el cual se le denomina el jefe de Estado, figura ceremonial, símbolo de la unión del país y representante internacional. El rey no tiene responsabilidad, ya que todo tiene que ser aprobado por el ejecutivo o el poder legislativo. El segundo es el poder ejecutivo, el cual se conforma del presidente del gobierno y los ministros. Estos se encargan de la política interior, exterior, administración, economía y defensa. En términos generales, el poder ejecutivo es quien se encarga de gobernar al país. El tercero es el poder legislativo, el cual se conforma de 2 cámaras. La Cámara Baja, que es el Congreso de los Diputados, que lo conforman 350 diputados, que son electos cada 4 años bajo elecciones populares. En segundo está la Cámara Alta, que es el Senado, el cual representa el territorio español. 4 senadores son electos por las penínsulas provincianas, 3 por las Islas Mayores, 1 por las Islas Menores y 2 por las ciudades autónomas. Esta Cámara se encarga de aprobar y supervisar acuerdos de las comunidades autónomas. Y por último está el Poder Judicial, el cual se conforma por jueces y magistrados, que son tribunales competentes para administrar justicia. Estos pueden conocer de las acciones del gobierno si son inconstitucionales. Actualmente en España hay 5.320 magistrados y jueces activos. El Poder Judicial lo podemos ver regulado en el artículo 117 de la Constitución Española. Los tribunales son competentes en materia civil, que son relaciones jurídicas entre particulares, penales, que se encargan de los delitos, contenciosos administrativos, que se encarga del ciudadano, y el Estado como un ente público, y social, que es la materia del trabajo.